Lo entendí cuando la primera vela dejó caer la cera sobre el pastel de cumpleaños y no había nadie para soplarla conmigo. Me llamo Dolores. Tengo 71 años. Aquella noche estaba sentada sola en un pequeño salón comunal a las afueras de Guadalajara, el lugar donde mi hijo me había dicho que habría una sorpresa importante. Sobre la mesa cubierta con un mantel blanco había un pastel, flores y un marco con una fotografía colocada con cuidado. Me incliné para mirar mejor. Era una foto mía, no una foto antigua colgada en la pared familiar. Era una fotografía recién impresa, con fondo blanco, mi mirada fija al frente idéntica a las que se usan en los funerales. Antes de irse, mi hijo había dicho: «Mamá, no te muevas. Regresamos pronto». Le creí. Me quedé esperando, de la tarde a la noche. Desde las voces de los niños jugando afuera hasta que la calle quedó en silencio. Nadie volvió. En ese momento, aún no sabía que, mientras yo esperaba sentada entre el pastel y las flores, en otro lugar, personas que llevaban mi mismo apellido se estaban reuniendo para decidir si yo aún merecía seguir en sus vidas. Si estás escuchando hasta aquí, por favor, quédate conmigo un momento más. Si esta historia toca algún recuerdo o algún miedo dentro de ti, dale like, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia. Porque lo que ocurrió después, detrás de la puerta de aquel salón oscuro, cambió el resto de mi vida. Me quedé sentada un rato más, no porque aún tuviera esperanza de que regresaran, sino porque mi cuerpo necesitaba tiempo para entender aquello que mi corazón acababa de tocar. En el salón vacío, el reloj de pared marcaba cada segundo con un sonido lento y constante, como si estuviera contando hacia atrás algo inevitable. Extendí la mano y tomé el teléfono que estaba sobre la mesa. La pantalla se encendió, familiar pero fría. Marqué el número de mi hijo, una vez, 2 veces. El timbre sonó apenas unos segundos y se cortó. Línea ocupada. Le envié un mensaje, muy sencillo. «Mamá sigue aquí». Aparecieron las palomitas grises. No cambiaron a azules. Intenté llamar a mi nuera. Esta vez, el teléfono ni siquiera sonó. En la pantalla apareció una frase breve y cruel. No se pudo enviar el mensaje. Conocía esa sensación. La sensación de estar bloqueada. No hacía falta que nadie me lo dijera. Lo entendí de inmediato. Dejé el teléfono sobre la mesa y junté las manos en el regazo. No me temblaban, pero mi pecho sí. No era el temblor del miedo, sino la sensación de perder un latido, como cuando uno falla un escalón en la oscuridad. Mi memoria estaba completamente clara. Recordaba cada detalle de ese día, cada palabra, cada mirada. No estaba confundida, pero mi corazón empezó a estremecerse, porque poco a poco estaba reconociendo una verdad que la razón aún no alcanzaba a nombrar. Afuera, en el pasillo, se escucharon pasos. Levanté la cabeza por reflejo. 2 mujeres del vecindario estaban cerca de la puerta, creyendo que yo no podía oírlas. Hablaban en voz baja, con ese tono familiar de quienes piensan que lo que comentan no le concierne a nadie más. ¿Es la mamá de Julián, la que ya no recuerda nada? Eso dicen. La frase cayó en el aire con ligereza, pero para mí fue tan pesada como una piedra. No giré la cabeza. Me quedé sentada, mirando el pastel frente a mí, donde el betún ya empezaba a ablandarse por el calor. En esos pocos segundos, muchos fragmentos de recuerdos se fueron encajando entre sí, despacio, pero con una claridad aterradora. Las veces en que mi hijo hablaba por mí delante de otras personas. Las reuniones familiares en las que me sugerían no participar porque estaba cansada. Los papeles que me ponían enfrente para firmar con prisa, acompañados de la frase de siempre. «Mamá, firma aquí, es lo de siempre». Yo había confiado, no porque no entendiera, sino porque no quería entender. Elegí creer que mi hijo no haría nada que pudiera lastimarme. Pero en ese momento, sentada en una habitación vacía, escuchando a 2 desconocidas hablar de mí, como de alguien que había perdido la razón, comprendí algo frío. Necesitaban que yo estuviera sin memoria, para que su historia tuviera sentido. Nadie abandona a una madre lúcida sin cargar con la culpa. Pero abandonar a una anciana que ya no recuerda nada se considera una circunstancia. Respiré hondo. No para tranquilizarme, sino para no soltar una carcajada. Una risa amarga, muy amarga. Resultó que todo ese tiempo
No solo me habían apartado, sino que también habían reescrito quién era yo dentro de su historia. Yo ya no era Dolores, la mujer que crió sola a su hijo, cuidó la casa y sostuvo a la familia. Me había convertido en un pretexto, en un personaje secundario incómodo. Me levanté. La silla dejó escapar un leve crujido. Las dos mujeres junto a la puerta se quedaron en silencio. Me volví hacia ellas y sonreí apenas, con la misma cortesía de siempre. Sin reproches, sin preguntas. No necesitaba ninguna respuesta de su parte. Todo lo que tenía que saber, ya lo sabía. Tomé mi abrigo y me lo puse sobre los hombros. En ese instante, me di cuenta de que estaba haciendo algo muy extraño. Salir de mi propia despedida. Nadie me tomó de la mano, nadie me acompañó. La puerta del salón se cerró detrás de mí con un sonido seco, no fuerte, pero suficiente para marcar un límite. Afuera ya era completamente de noche. Las lámparas de la calle proyectaban manchas de luz amarilla pálida. Me quedé allí un momento, como alguien que acaba de salir de una habitación que creía segura. No lloré, tampoco hice más llamadas. Hay instantes en la vida en los que uno entiende que seguir llamando, seguir preguntando, solo sirve para lastimarse más. Empecé a caminar, despacio, por un camino conocido que de pronto se había vuelto ajeno. En mi mente apareció una idea con absoluta claridad, sin ninguna duda. Si ellos habían decidido que yo ya no existía en sus vidas, entonces desde ese momento yo también debía aprender a existir sin ellos. Y fue justo desde ese primer paso que dejé atrás el papel de quien ha sido abandonada, para entrar en una parte de mi vida que nunca imaginé tener que vivir. La lluvia empezó a caer cuando salí del camino empedrado que conducía hacia la parada nocturna de autobuses. No era una lluvia fuerte, solo gotas finas y persistentes, suficientes para mojar los hombros, suficientes para que uno no pudiera quedarse quieto demasiado tiempo. No abrí el paraguas. No porque lo hubiera olvidado, sino porque en ese momento sentí que ya no tenía nada que proteger. La parada estaba en el borde del barrio, donde la luz amarilla se alargaba en reflejos cansados sobre el asfalto mojado. De día, ese lugar era ruidoso y lleno de gente, pero de noche parecía un vacío olvidado, con apenas unos cuantos autobuses detenidos, inmóviles, y de vez en cuando el sonido de un motor que arrancaba y volvía a apagarse. Caminé despacio, paso a paso, como si al ir demasiado rápido pudiera dejar caer algo frágil que me mantenía en pie. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía volver atrás. El salón había cerrado sus puertas, y la casa de mi hijo ya no era un lugar donde pudiera tocar. Así que seguí el único camino que aún estaba iluminado, al menos para no caminar en la oscuridad absoluta. Un aroma conocido llegó de pronto a mi nariz. Café caliente. En medio de la lluvia nocturna, el olor del café tiene la fuerza de detener a cualquiera. Miré hacia la derecha y vi un pequeño puesto improvisado de madera, con un termo grande, algunas bolsas de pan y una lámpara pequeña colgada que se balanceaba. La luz no era intensa, pero era lo bastante cálida como para crear un círculo propio en medio de la lluvia. La joven detrás del puesto era muy joven, llevaba el cabello recogido, con algunos mechones mojados pegados a la frente. Vestía una chamarra gruesa y servía café con rapidez en vasos de cartón para los choferes que acababan de detenerse. Su voz se escuchaba clara, ni alta ni baja, justo lo necesario para resultar amable. Aquí tiene, bien caliente. Me quedé a unos pasos, sin saber si debía acercarme o no. No tenía hambre ni sed, pero aquella luz y la forma firme en que ella se mantenía de pie me hicieron detenerme. La joven levantó la vista y me vio. Su mirada no fue de curiosidad ni de juicio, simplemente reconoció la presencia de otra persona en la noche. Sonrió apenas y preguntó con voz pausada, como si temiera asustarme: ¿A quién espera, abuelita? La forma en que me llamó no me molestó. No había compasión en su tono. Solo era una pregunta sencilla, natural, como si ella y yo nos conociéramos desde antes. Guardé silencio unos segundos. No porque no tuviera respuesta, sino porque esa respuesta, al decirla, de pronto pesaba demasiado. La lluvia seguía cayendo, golpeando el techo de lámina de la parada con un ritmo constante. Tomé aire y respondí, con la voz más baja de lo que esperaba: espero a mis hijos. Me detuve, no para esperar su reacción,
sino para escucharme a mí misma. Esa frase sonaba tan familiar, como si la hubiera dicho durante muchos años, en distintas ocasiones, en distintos lugares. Miré mis zapatos ya mojados y continué, más despacio. Pero creo que ellos ya no me esperan. La joven no respondió de inmediato. No hizo más preguntas ni se apresuró a consolarme. Solo asintió apenas, como si hubiera entendido, o al menos aceptado, lo que acababa de decir. Sirvió otra taza de café, la colocó sobre el mostrador y la empujó suavemente hacia mí. Si quiere, puede calentarse un poco. No tiene que comprar nada. Miré la taza. El vapor subía y empañaba mis lentes. No recordaba cuándo había sido la última vez que alguien me ofrecía algo sin condiciones. Extendí la mano y tomé el café. El calor se transmitió a mi palma, subió por el brazo y llegó al pecho, despacio, pero con claridad. Gracias, hija, dije sin pensarlo, y me detuve. La joven no respondió con palabras, pero aún así sonrió, como si el agradecimiento no necesitara explicarse. Di un pequeño sorbo. El café era fuerte, un poco amargo, pero caliente. En ese instante me di cuenta de que había estado demasiado tiempo bajo la lluvia sin notarlo. La joven me miró y luego señaló una silla de plástico junto a la pared de la parada. Puede sentarse ahí, si gusta. Todavía falta para el último camión. Asentí y me senté con calma. El agua de lluvia caía del techo, formando gotas regulares frente a mí. No le pregunté su nombre. Ella tampoco me preguntó el mío. Entre nosotras se formó un silencio que no pesaba ni incomodaba. Solo éramos dos personas, compartiendo un pequeño círculo de luz en la noche. No sabía por qué estaba ahí, sentada frente a ese pequeño puesto de café, hablando con una desconocida. Pero dentro de mí había una sensación extraña. No era esperanza, tampoco desesperación. Era solo la certeza de que, en medio de esa noche oscura, yo no era completamente invisible. Y fue justo desde ese momento, cuando di el segundo sorbo de café y escuché la lluvia mezclarse con el sonido lejano de los motores de los autobuses, que comencé a entrar en un camino que nunca había planeado, pero del que ya no tenía fuerzas para volver atrás. Salimos de la parada cuando la lluvia ya había amainado, quedando apenas como un murmullo cansado de la noche. Luz caminaba medio paso delante de mí, con una pequeña linterna colgada del llavero. No me apuraba ni preguntaba si podía seguirle el paso. La forma en que avanzaba, lenta y constante, hacía que no me sintiera una carga. El camino hacia la vecindad era angosto y silencioso, flanqueado por casas bajas, con las ventanas cerradas y luces tenues filtrándose a través de las cortinas. Escuchaba mis sandalias sobre el cemento mojado, mi respiración acompasándose al ritmo de los pasos de la joven, y de pronto me di cuenta de que hacía mucho tiempo no caminaba junto a alguien sin necesidad de decir nada. El cuarto de renta estaba al final del pasillo. La puerta de madera era vieja pero limpia, la manija sin brillo, como acostumbrada a ser tocada todos los días. Luz abrió la puerta y encendió la luz. Un resplandor amarillo suave se extendió, suficiente para ver todo sin exponer lo demás. El cuarto era pequeño y ordenado. Una cama individual, una mesa de madera contra la pared y un estante con libros. En la pared frente a la puerta había una imagen de la Virgen de Guadalupe, con un marco de madera sencillo y debajo una vela ya consumida a medias. Me quedé en el umbral y sin darme cuenta junté las manos, no para pedir, sino como un gesto antiguo buscando un punto de apoyo para el alma. «Pase, por favor», dijo Luz, con voz baja y cálida. Entré. Ella cerró la puerta con suavidad, sin que sonara ningún cerrojo. La puerta quedó cerrada, pero sin llave. Ese detalle, pequeño, me llamó la atención. No dije nada. Solo lo noté y aparté la mirada. Luz colocó mi bolsa sobre la silla, tomó una toalla limpia del estante y me la ofreció. «Puede secarse un poco. El baño está ahí». Asentí y tomé la toalla. Nuestras manos se tocaron por un instante muy breve. Su piel estaba tibia. No era el calor de la prisa, sino el de alguien acostumbrada a trabajar de noche, acostumbrada a cuidar a otros. Entré al baño, me lavé la cara y me sequé el cabello. El pequeño espejo colgado en la pared reflejó mi rostro, cansado, pero no asustado.
Las arrugas junto a mis ojos se marcaban más bajo la luz. Me miré un momento, sin juzgarme ni reprocharme nada, solo reconociendo que seguía ahí, que aún respiraba, que todavía podía mantenerme en pie. Cuando salí, Luz estaba preparando té, no café. Una tetera pequeña sobre una parrilla eléctrica desprendía un aroma suave a hierbas. Sirvió en 2 tazas de cerámica que no hacían juego. Tomé una y me senté en el borde de la cama. Bebimos en silencio. Un silencio que no exigía explicaciones ni hacía preguntas. Sentí que se me permitía existir sin tener que dar razones. «Quédese esta noche», dijo Luz, después de un rato, como si la frase hubiera estado preparada y solo esperara el momento justo. «Mañana vemos». No hubo promesas ni condiciones. Asentí. Dentro de mí, una parte seguía alerta, como alguien acostumbrada a que le pregunten cuánto trae o cuántos días se va a quedar. Pero Luz no preguntó nada. Solo extendió la cobija, acomodó la almohada y señaló la cama. «Si quiere, duerma aquí. Yo me quedo en la silla». «No hace falta», respondí en voz baja, en vietnamita, y negué con la cabeza, tratando de explicarme con gestos. «Descansa tú». Ella sonrió y negó también, con firmeza pero sin dureza. No discutí. Me senté, me quité los zapatos y los acomodé bajo la cama. La cobija era delgada pero limpia, con un ligero olor a sol antiguo. Me cubrí y me recosté de lado, mirando la imagen de la Virgen de Guadalupe. La vela estaba apagada, pero la luz del cuarto bastaba para distinguir el rostro sereno del cuadro. Luz apagó algunas luces y dejó solo una lámpara pequeña de mesa. Se sentó en la silla, sacó una libreta, hojeó un par de páginas y luego la dejó a un lado, como si no necesitara escribir nada. El cuarto quedó en calma. Afuera, la lluvia casi había cesado por completo. De vez en cuando pasaba un coche a lo lejos, pero no lo bastante cerca como para sobresaltarme. Me quedé ahí, escuchando mi propia respiración. No había pasos repentinos tras la puerta. No hubo golpes insistentes. No hubo voces despertándome para pedir papeles o dinero. La puerta no estaba cerrada con llave. Y aún así no sentía miedo. Al contrario, justo porque no estaba cerrada me sentía en paz, como si ese lugar no necesitara las defensas que yo había aprendido a levantar durante tantos años. Bajo la luz suave del foco, mis párpados comenzaron a pesarme. Pensé en las noches anteriores, cuando dormía a medias, con el oído siempre atento por si alguien me llamaba, por si alguien necesitaba que firmara algo más, o por si alguien me reclamaba haber olvidado alguna cosa. Esta noche no había esos sonidos, solo el calor de la cobija, el aroma del té aún presente y la presencia silenciosa de una desconocida que no me exigía ser nadie más que yo misma. Cuando el sueño llegó, lo hizo muy despacio, muy suave, como si temiera asustarme, y en el instante, justo antes de quedarme dormida del todo, entendí algo tan simple que dolía. Hacía muchísimo tiempo que no dormía sin tener que aferrarme a nada con las manos. La mañana llegó lentamente, como si la noche no quisiera soltarme todavía. La primera luz del día se coló por la rendija de la pequeña ventana, dibujando una franja delgada sobre el piso. Abrí los ojos al escuchar el sonido tenue del agua corriendo en el baño. No hubo voces que me sobresaltaran, ni ruidos que me apuraran. Solo una mañana común, tan tranquila que necesité unos segundos para creer que estaba despertando en un lugar seguro. Luz salió con el cabello aún mojado, una toallita en la mano. Sonrió, sin preguntarme si había dormido bien, como si ya conociera la respuesta. Colocó sobre la mesa un plato pequeño, con pan tostado y un vaso de leche tibia. «Desayuno sencillo», dijo. «Pero alcanza». Me incorporé, acomodé la cobija y me acerqué a la mesa. El pan tenía un aroma suave. Di un bocado pequeño, despacio, no porque tuviera hambre, sino porque no quería apresurarme. Luz se sentó frente a mí, tomando té. Me observaba con esa atención discreta de quienes saben notar lo que otros pasan por alto. «¿Cómo se siente hoy?», preguntó, con un tono muy natural. «Me siento», Clara respondí tras una breve pausa. No busqué palabras bonitas. Dije exactamente lo que sentía. Ella asintió, sin sorpresa. Noté que su mirada se detenía en la forma en que sostenía el vaso, en el hecho de que no confundía nada sobre la mesa. No preguntó directamente,
pero supe que estaba respondiéndose algo en silencio. Anoche, empezó Luz, y luego se detuvo. Pensé que quizá estaba cansada, pero ahora dejé el vaso sobre la mesa y la miré de frente, sin esquivar. No estoy confundida, dije con suavidad. Nunca lo he estado. Ella no se mostró impactada. Solo su respiración se volvió un poco más lenta, como si acabara de encajar la última pieza de un rompecabezas. Entonces, murmuró. Perdón, no tienes que disculparte, negué con la cabeza. Hay cosas que uno prefiere creer, porque creer duele menos que entender. Le conté, sin orden, sin intentar convertirlo en una historia bien armada. Le hablé como quien va poniendo objetos antiguos sobre la mesa. Lo que aparece primero, se dice primero, de la casa vieja, con su techo de tejas rojas que había resistido tantas temporadas de lluvia, del terreno detrás, donde mi padre había sembrado un árbol de toronja y decía que esa tierra no se vende, pase lo que pase, de los papeles que seguían a mi nombre, guardados en un cajón que yo misma cerraba con llave cada noche. Mi hijo sabe todo eso, dije. Creció en esa casa. Conoce cada ladrillo. Luz escuchaba en silencio. Vi que fruncía ligeramente el ceño cuando mencioné a la nuera nueva. No dije su nombre. No porque no lo recordara, sino porque ese nombre ya no hacía falta. Necesita dinero, continué. No para vivir, sino para tapar deudas que nunca se llenan. Lo he escuchado hablar por teléfono, muchas veces, pero a mí no me decía nada, solo me ponía papeles enfrente. Me detuve un momento, como para comprobar si tenía la calma suficiente para seguir. Mi mirada se posó en la imagen de la Virgen de Guadalupe colgada en la pared. No pedí nada, solo miré. No firmé, dije. No porque odie a mi hijo, sino porque sé que si firmo, ya no tendré a dónde volver. No a una casa, sino a mí misma. Luz apoyó la mano sobre la mesa y apretó un poco los dedos. En sus ojos vi algo parecido al enojo, pero muy contenido. Y entonces, dijo, entonces empezaron a decir que estaba cansada, respondí. Luego, distraída. Después que no debía salir. Poco a poco, dejaron de preguntarme mi opinión. Dejaron de mencionar mi nombre en las conversaciones importantes. Y al final, respiré despacio, me borraron de su rutina. No dije, abandonar. Esa palabra es demasiado pesada y también demasiado fácil. La realidad fue más compleja. No me empujaron fuera con un gesto claro. Solo fueron quitándome el lugar, poco a poco, hasta que mi ausencia resultó conveniente. Por eso estaba anoche, murmuró Luz. Sí, asentí. Cuando no firmé, necesitaron otra historia. Una en la que yo ya no estuviera lo bastante lúcida para oponerme. Una historia que pudieran contar sin sentir vergüenza. La habitación quedó en silencio. Solo se oía el canto de los pájaros de la mañana afuera. Terminé el último sorbo de leche y dejé el vaso sobre la mesa. Mis manos no temblaban. Me di cuenta de eso con un leve asombro. Mi corazón, aunque seguía pesado, ya no se estremecía con esos golpes invisibles. ¿Tienes miedo?, le pregunté a Luz, sin mirarla directamente. Ella alzó la vista y negó con la cabeza. No. Me da rabia, dijo ella. Pero miedo, no. Sonreí. No porque me sintiera aliviada, sino porque comprendí que estaba hablando con alguien que no necesitaba que yo interpretara el papel de la frágil para poder quererme. Me levanté, recogiendo dentro de mí los fragmentos de mi historia, no para guardarlos, sino para prepararme para el siguiente paso, aunque aún no supiera hacia dónde me llevaría. Afuera, la luz del sol subía un poco más. Observé ese resplandor y en ese instante entendí que la verdad, una vez nombrada correctamente, ya no resulta tan aterradora como cuando se mantiene oculta. Ese mediodía transcurrió con un ritmo extraño, ni pesado ni ligero, como la pausa antes de que cambie el viento. Luz ordenaba la mesa del desayuno, mientras yo me sentaba cerca de la ventana, doblando el chal que ya estaba completamente seco. La luz del sol caía sobre la pared donde colgaba la imagen de la Virgen de Guadalupe, haciendo que el marco de madera brillara un poco más. La miré sin rezar, solo miré, como se mira a un testigo que ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Luz dijo que necesitaba salir a comprar algunas cosas para la cena. Me preguntó si quería acompañarla. Negué con la cabeza, no porque estuviera cansada,
sino porque necesitaba quedarme sola un rato más. Ella asintió, sin preguntar nada. Antes de salir, dejó el teléfono sobre la mesa, por costumbre, y se puso el abrigo. Regreso pronto, dijo. La puerta se cerró, sin llave. Me levanté y di unos pasos por el cuarto pequeño. Todo seguía en calma, igual que por la mañana. Me senté en la silla, con la intención de leer algunas líneas del libro que Luz había dejado en el estante, cuando escuché vibrar el teléfono. No era una llamada, sino la notificación de un mensaje de voz. Miré el teléfono sobre la mesa. La pantalla se encendió y se apagó. Vibró otra vez. No lo toqué. No por miedo, sino porque sabía que no era para mí. Al cabo de un momento, el teléfono quedó en silencio. Exhalé despacio y me levanté para servirme un vaso de agua. Cuando regresé, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada. En la pantalla apareció un nombre. No alcancé a leerlo con claridad, pero reconocí mi reacción. El corazón no se me encogió, como si ya hubiera pasado por esa etapa. El timbre se detuvo. Un minuto después, la puerta se abrió. Luz entró con una bolsa pequeña en la mano. Cerró la puerta, dejó la bolsa y se quedó quieta. Su mirada se posó en el teléfono. Lo supe incluso antes de que hablara. ¿Sonó?, preguntó, en voz muy baja. Asentí. Se quitó el abrigo con lentitud y lo colgó. Cada uno de sus movimientos era más pausado de lo normal, como si estuviera midiendo cada gesto. Al final, se sentó frente a mí. No tomó el teléfono de inmediato. «Escuché algo», dijo, y se detuvo. No quise, pero no la interrumpí. Apoyé la mano sobre la mesa, con la palma hacia abajo, como para mantenerme en calma. Cuando salí, el teléfono volvió a sonar. Continuó. «Era tu hijo», pronunció, «tu hijo con mucho cuidado, sin cargarlo de emoción». Asentí, indicándole que siguiera. Hablaba con alguien, un abogado. Tragó saliva. Noté cómo se le movía ligeramente la garganta. Dijo. Luz se detuvo otra vez, esta vez por más tiempo. Dijo que la señora ya está perdida, que no sabe ni dónde vive, que hay que actuar rápido. En la habitación no se oía nada más que su voz. Escuché cada palabra caer con claridad, sin distorsión, sin velos, y, extrañamente, no sentí que el corazón se me apretara, tampoco que la cabeza me diera vueltas. Solo una sensación de frío, limpia y precisa, como cuando se toca metal al amanecer. Habló de un expediente, continuó Luz, con la voz ya más firme, de un informe médico, de llevarte a un asilo, mientras venden la casa. Me miró, esperando una reacción. No aparté la vista. La miré a ella y luego bajé los ojos hacia mis manos. Seguían quietas, sin temblar. Me di cuenta de eso con un poco de sorpresa y luego con cierta ironía. Al parecer, cuando se ha caminado lo suficiente dentro de la traición, ni siquiera palabras así logran derrumbarte. ¿Estás segura?, pregunté, con una calma que me sorprendió a mí misma. Sí, respondió de inmediato. Dijo que así nadie puede reclamar nada, que es por tu bien. Inhalé suavemente, no para contener el llanto. Las lágrimas no llegaron. Solo necesitaba aire para ordenar mis pensamientos. En mi mente, las últimas piezas encajaron, sin prisa ni ruido. Todo se volvió claro de una forma tristemente precisa. Me levanté y caminé unos pasos hacia la ventana. Afuera, el día seguía brillante. La vida continuaba pasando por el callejón, sin saber que en ese cuarto se acababa de confirmar una decisión muy fría. Apoyé la mano en el marco y sentí la madera fresca. Luz, dije, sin volverme. ¿Sabes qué es lo más irónico? ¿Qué?, preguntó. Que me preparé para todas las posibilidades. Menos para esta. Sonreí apenas. Pensé que me presionarían, que suplicarían, que se enojarían. No imaginé que elegirían desaparecerme de una forma tan limpia. Me volví. Luz me miraba con una mezcla de rabia e impotencia. Supe que esperaba que yo llorara, o que explotara, o que me derrumbara. Pero nada de eso ocurrió. Estoy bien, dije, para tranquilizarla, pero también para decírmelo a mí misma, de verdad. Pero, empezó Luz, y se quedó en silencio. No sabía qué más decir. Regresé a la mesa y me senté. Coloqué ambas manos sobre la superficie, entrelazando los dedos.
Pensé en la casa, en el terreno, en la manera en que se usan las palabras «por tu bien», para justificar sacar a una madre de la propia vida. Algo muy extraño despertó dentro de mí. No dolor, sino una lucidez afilada. Si ellos ya decidieron enterrarme mientras sigo respirando, dije despacio, palabra por palabra, entonces no voy a quedarme quieta en el ataúd que me prepararon. Luz alzó la vista y me miró. Continué, con la voz firme, sin alzar ni bajar el tono. Si me van a enterrar viva, yo voy a asistir a mi propio entierro. La habitación quedó en un silencio absoluto. Luz se quedó inmóvil, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Abrió la boca y luego la cerró. La miré, y en mis ojos no había desafío ni desesperación, solo una determinación silenciosa, formada desde hacía mucho tiempo y que por fin había sido nombrada. Salimos del cuarto cuando el día ya empezaba a caer. Luz caminaba a mi lado, sin hablar mucho, solo volteando de vez en cuando para asegurarse de que yo estuviera bien. Avancé despacio, pero sin vacilar. En mi mente ya no rondaban las preguntas confusas de antes. Todo estaba claro, de una claridad casi aterradora, y esa misma claridad me hacía caminar con la espalda más recta. El camino hacia la casa antigua me era familiar hasta en cada ladrillo, pero cada paso se sentía como si entrara en un lugar extraño. La reja estaba entreabierta, sin llave. Lo noté de inmediato, como se reconoce el olor familiar de una cocina antigua. La luz de la sala estaba encendida y se proyectaba hacia el patio. Me detuve un segundo antes del escalón. Luz no me apuró. Se quedó medio paso detrás de mí, dejándome decidir. Inhalé y subí. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Mi hijo estaba ahí, Julián. Su rostro palideció en el instante en que me vio. No fue alegría, tampoco preocupación. Era la expresión de alguien que acaba de presenciar algo que no debía ocurrir. «Mamá», alcanzó a decir, y se quedó en silencio. Miré a mi hijo a los ojos, sin esquivar, sin preguntar. Solo miré. Vi un destello rápido de pánico, cubierto enseguida por una calma fingida. «No pensé que volverías tan pronto», dijo, con la voz desacompasada un instante. «Yo tampoco pensé que tendría que volver de esta manera», respondí, con más serenidad de la que imaginaba. Mi nuera salió del cuarto. Se recargó en el marco de la puerta, cruzó los brazos y su mirada pasó por mí antes de detenerse en Luz. La comisura de sus labios se levantó en una sonrisa breve y fría. «¿Y ahora qué?», dijo. «¿Trajiste testigos o qué?». Antes de que yo pudiera hablar, se volvió hacia Julián. «Te dije que no iba a durar mucho sola», murmuró, lo bastante alto para que yo escuchara. Di un paso más dentro de la casa. El olor del piso de madera vieja y de los muebles conocidos me atravesó el pecho con una punzada leve, no de dolor, sino de reconocimiento. Había amado este lugar más de lo que creía. «No vine a hacer ruido», dije. «Vine a hablar». Mi nuera soltó una risa corta. «¿Hablar?», negó con la cabeza. «Mamá, ya hablamos todo lo que había que hablar. Usted está cansada. Lo mejor es que firme y descanse». Colocó sobre la mesa un montón de papeles ya preparados. Vi de inmediato el espacio marcado con pluma de color para la firma. No los toqué. «¿Qué quieres que firme?», le pregunté a Julián. Evitó mi mirada. «Es solo un trámite, mamá, para que todo sea más fácil». «¿Más fácil para quién?», pregunté, sin elevar la voz, pero con claridad. Mi nuera intervino. «Para todos», dijo, mirándome de arriba abajo. «Usted ya no puede con todo esto. Es un estorbo cargarla». La palabra estorbo cayó al piso con un sonido seco. No miré a Luz. No necesitaba verla para saber que se había tensado. Solo miré a Julián. «¿Tú piensas lo mismo?», le pregunté. Guardó silencio. Ese silencio fue su respuesta. «Firme», mamá, insistió mi nuera, ahora con impaciencia. «Ya es de noche. No alarguemos esto». No dije, simplemente. El ambiente en la sala cambió de inmediato. Julián levantó la cabeza, como si no creyera lo que acababa de oír. «Mamá», dije que no repetí. «Y sé perfectamente lo que estoy diciendo». Mi nuera soltó una risa burlona. Claro que no se acercó y me señaló. «Usted ni siquiera sabe bien dónde está. Tenemos informes». «¿Qué informes?», pregunté. «Médicos», respondió de inmediato. «Papeles». Me volví hacia Luz por primera vez desde que entré a la casa. «Luz», dije,
Ya puedes pasar. Luz avanzó con calma. No discutió ni levantó la voz. Solo abrió la puerta y llamó suavemente. Doña Marta, puede pasar. Entró una mujer mayor, cabello canoso, figura delgada, un sobre grueso en la mano. La reconocí al instante. Una vecina antigua, la que había vivido junto a mi casa durante más de 20 años, la que se sentaba a tomar café conmigo cada mañana de domingo. Buenas noches, dijo con firmeza. Perdón por la hora. Mi nuera palideció. ¿Y esta quién es?, preguntó. Soy la persona que guarda copias de los documentos de la casa y el terreno de Dolores, respondió doña Marta sin rodeos. Ella me los confió desde hace muchos años, por si algún día pasaba algo. Colocó el sobre la mesa y lo abrió. Vi los papeles conocidos, los sellos notariales antiguos, mi firma y la de mi padre. Julián retrocedió medio paso. Eso no prueba nada, dijo mi nuera, pero su voz ya era más baja. Sí prueba, intervino Luz por primera vez, con claridad. Prueba que ella está perfectamente consciente de lo que tiene y de lo que no quiere perder. Me acerqué y apoyé la mano sobre el sobre. No voy a firmar esta noche, dije. Y no firmaré ningún documento sin que mi abogado esté presente. Mamá, esto no es necesario, empezó Julián, con la voz temblorosa. Que sea necesario o no, lo interrumpí, ya no lo decides tú. La habitación se hundió en el silencio. La luz del techo caía desde arriba, iluminando con claridad cada rostro. Miré a Julián, miré a mi nuera, miré la casa que alguna vez fue mía. No la reclamé con gritos ni con lágrimas. Me quedé ahí de pie, lúcida, presente, sin desaparecer como ellos habían planeado. Y fue justo en ese instante cuando supe que el tablero había cambiado de lado, aunque nadie lo dijera en voz alta. Salimos de la casa cuando ya era completamente de noche. No volteé atrás, no porque no quedara apego, sino porque sabía que, si lo hacía, volvería a ver cosas que ya no me pertenecían. Luz caminaba a mi lado, en silencio, con la mano apretando la correa de su bolsa. Doña Marta se despidió en la entrada del callejón. Me tomó la mano durante un buen rato sin decir nada más. Hay palabras que, al decirse, solo vuelven el aire más pesado. Ella solo asintió, con una mirada que parecía dejar una promesa silenciosa, que seguía ahí. Regresamos al cuarto de renta más tarde de lo habitual. Luz encendió la luz, dejó la bolsa y luego se volvió a mirarme. Su mirada era distinta a la de la casa antigua. Ya no estaba tensa, pero parecía estar midiendo algo, como quien decide por fin decir algo que ha guardado mucho tiempo. ¿Usted está bien?, preguntó, usando por primera vez una mezcla de vietnamita y español, torpe pero sincera. Sí, respondí. Un poco cansada, pero bien. Ella asintió. Me quité el abrigo y lo colgué. Mi mano rozó la pared conocida del pequeño cuarto, sintiendo su firmeza. Luz preparó té. Nadie dijo nada más hasta que nos sentamos una frente a la otra, cada una con una taza en las manos. El vapor subió, empañando la luz por un instante. Hay algo que necesito decirle, empezó Luz, con voz muy pausada. Desde hace rato. La miré, sin apurarla. Cuando la vi anoche en la parada, se detuvo, respiró hondo. No fue la primera vez que la veía. Fruncí apenas el ceño. ¿Qué dices? Ella dejó la taza y entrelazó las manos. Sus dedos temblaban un poco, no por miedo, sino porque estaba abriendo una puerta antigua. Hace 20 años, dijo. Yo era una niña. No hablé. La dejé continuar. Mi mamá y yo íbamos a un comedor comunitario, contó Luz, con la mirada perdida frente a sí. No teníamos mucho. A veces, no teníamos nada. Una imagen borrosa se formó en mi mente. El comedor en la periferia, las mesas largas, el olor a sopa caliente, el sonido de las cucharas chocando contra los platos. Recordé haber trabajado ahí, no por mucho tiempo, pero lo suficiente para conocer los rostros. Había una señora, continuó Luz. Siempre llegaba temprano. Siempre preguntaba si mi mamá ya había comido, si yo estaba bien. Algo dentro de mí rozó un recuerdo lejano. Esa señora era usted, dijo Luz, casi en un susurro. Me quedé inmóvil. No por sorpresa, sino porque mi memoria, todavía clara, comenzó a pasar páginas por sí sola. Vi de nuevo a una niña delgada, con el cabello amarrado bajo, sentada junto a su madre,
Recordé la mirada de aquella mujer joven, cansada, pero no rendida. Recordé esa tarde en que me quedé más tiempo del habitual. Tu mamá, empecé a decir, y me detuve. Sí, asintió Luz. Mi papá no era bueno. No dijo más. No hacía falta. Entendí. Recordé haber acompañado a esa mujer al centro de salud. Recordé haberme sentado con ella en la sala de espera, sus manos temblando al firmar un papel. Recordé haberme plantado frente a una puerta y decirle, con calma, a un hombre borracho que ese día no iba a entrar. ¿Aún te acuerdas?, pregunté, con la voz más baja. No de todo, negó Luz. Pero recuerdo cómo mi mamá respiró hondo por primera vez esa noche. Y recuerdo que usted nos dijo, nadie tiene derecho a hacerles daño. Cerré los ojos un instante, no por dolor, sino porque ese recuerdo se había vuelto demasiado cercano. Después, continuó Luz, mi mamá se fue, trabajó mucho, yo crecí, y siempre me habló de usted. No sabía su nombre, solo decía, una señora que no se olvidó de nosotras. Abrí los ojos. Luz me miraba sin súplica ni gratitud exagerada, solo con la confirmación de un lazo que había existido desde hacía mucho tiempo, aunque ninguna de las dos lo supiera. Cuando la vi en la terminal dijo, con esa mirada, lo supe. ¿Supiste qué?, pregunté. Que la vida estaba devolviendo algo, respondió. No como castigo, como respuesta. Me recargué en el respaldo de la silla. El pequeño cuarto pareció aquietarse un poco más. Pensé en cómo mi hijo hablaba del karma como algo vago y lejano. Pero aquí, frente a mí, eso no era un milagro. No era ruidoso ni dramático. Era solo un círculo que se cerraba en silencio, en el momento justo. «¿Dices eso?». Sonreí apenas como si todo hubiera estado planeado. No, Luz negó con la cabeza. Nada está escrito, pero hay cosas que regresan cuando no las olvidamos. Levantó la vista y me miró de frente. Yo no llegué por casualidad, dijo Luz, con voz clara. Llegué porque usted nunca me olvidó. La miré por mucho tiempo. En mis ojos no había lágrimas, solo una calidez silenciosa, como un fogón que se enciende de nuevo después de muchos años. No la llamé ángel. Yo no creo en esas cosas a las que se les ponen alas para que suenen mejor. Lo que estaba sentada frente a mí era una persona de carne y hueso, con pasado, con decisiones, con su propia voluntad. Entonces, dije despacio, no es que yo haya salvado a nadie. Luz inclinó un poco la cabeza. ¿No? No negué. Solo nos cruzamos en el momento justo, y nos recordamos el tiempo suficiente como para volver. Ella sonrió. Afuera, el ruido de los autos se fue alejando. En el cuartito de renta enderecé un poco más la espalda, no porque me sintiera más fuerte, sino porque entendí que lo que estaba ocurriendo no era un milagro pasajero, sino un hilo de vida que había corrido en silencio durante 20 años para regresar hoy al lugar correcto. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo completamente distinto. Ya no eran tan acelerados como la noche del enfrentamiento, ni tan callados como la primera mañana en el cuarto. Todo ocurría despacio, pero cada paso traía un peso que yo sentía con claridad. Luz me acompañaba a las citas necesarias. No hablaba mucho, solo estaba ahí. Su presencia era como una línea recta y firme que evitaba que yo me inclinara hacia esas emociones antiguas que vuelven blando el corazón. Empezamos por los papeles. No con escándalo, sino poniendo cada hoja sobre la mesa, leyendo cada renglón, comparando cada sello. El abogado que Luz me presentó era un hombre de mediana edad, de voz pausada, sin juicio en la mirada. Me escuchó sin interrumpirme y de vez en cuando asentía como quien toma nota por dentro. Cuando le mostré las copias que doña Marta había resguardado, las observó un buen rato y luego soltó el aire. Esto cambia muchas cosas, dijo. Lo que cambiaba, yo no necesitaba que me lo explicara demasiado. Lo vi en la cara de mi hijo cuando el abogado llamó y pidió información adicional. Por primera vez en mucho tiempo, Julián ya no tuvo ese tono seguro de siempre. Habló con rodeos, culpó a las circunstancias, a la presión. Yo escuché, pero no me metí. Aprendí que hay explicaciones que no necesitan debate. Basta con ponerlas bajo la luz para que se derrumben solas. Las deudas empezaron a salir. No era una, no eran dos, eran números tras números, arrastrando firmas falsas, comprobantes inválidos,
documentos sin sustento. Mi nuera intentaba mostrarse tranquila, pero con cada llamada nueva, su mirada se movía. Yo no sentí gusto, solo cansancio. Cansancio de entender que, todo ese tiempo, ellos eligieron lo más fácil, usarme a mí como salida. Una tarde, me senté frente a Julián en el despacho del abogado. No había nadie más que nosotros y un testigo. Mi hijo bajó la cabeza, con las manos entrelazadas, como un gesto antiguo que yo le conocía desde niño. «Mamá», dijo con la voz ronca, «no era mi intención que todo fuera así». Lo miré durante mucho tiempo, no para recuperar la imagen de antes, sino para confirmar que estaba viendo a la persona real frente a mí. «¿Sabes qué es lo que más duele?», pregunté, sin alzar la voz. «No es que necesites dinero. Es que pensaste que yo no estaba lo bastante lúcida para decir que no». Él levantó la vista. Los labios le temblaron, pero no le salió ninguna palabra. Los últimos documentos se prepararon en una mañana de sol pálido. Me senté frente al escritorio, con la pluma acomodada a la derecha. Luz estaba detrás de mí, sin tocarme, sin recordarme nada. Volví a leer cada línea una vez más. No por desconfianza, sino porque quería estar segura de que esta decisión nacía de una lucidez completa. Cuando llegué al lugar de la firma, me detuve un instante, no mucho, solo lo suficiente para notar que ya no me temblaba la mano. Firmé. Mi letra no iba con prisa, no temblaba, no se rompía, pero no firmé para entregarle nada a mi hijo. Firmé para pasar todo a un fideicomiso comunitario, un fondo donde los bienes no pertenecen a una sola persona, sino que sirven a quienes más lo necesitan. El abogado levantó la vista y me miró. «¿Está segura?», preguntó. «No por duda, sino por respeto». «Estoy segura», respondí. «Muy segura». Luz me miró sin sorpresa. Ella había entendido esa decisión desde antes de que yo la dijera. La oficina quedó en silencio un momento, como si también necesitara tiempo para asimilar el cambio de rumbo de una corriente que había corrido durante tantos años. Cuando esa noticia llegó a oídos de Julián, me llamó esa misma noche. «Esta vez», contesté. «Mamá», por favor, dijo rápido, con la voz apretada. «Eso es mío también». No respondí con calma. «No lo es. Yo soy tu hijo». «Sí», dije. «Pero no eres el único en este mundo». Hubo un silencio largo del otro lado. Escuché su respiración, agitada al principio y luego más lenta. «Entonces, ¿qué soy para ti ahora?», preguntó. Miré hacia la ventana. Era de noche, pero no era una noche oscura. Elegí mis palabras con cuidado, no para herir, sino para no equivocarme. «Eres mi hijo», dije. «Pero yo no te traje al mundo para que me enterraras viva tú mismo». Esa frase cayó entre nosotros dos. No fuerte ni cortante, pero pesada. No esperé una respuesta. Dejé el teléfono sobre la mesa y lo apagué, no por evasión, sino porque esa conversación ya había llegado a su final. Luz se acercó y dejó un vaso de agua a mi lado. Di un sorbo y sentí el frescor bajar por la garganta. No había victoria en ese instante, solo un cierre necesario para que algo distinto pudiera comenzar. Me quedé ahí, mirando mi firma en los documentos recién firmados, y comprendí que, por primera vez en muchos años, había usado mi propio nombre para proteger aquello que sabía que era correcto, no solo para mí, sino para quienes vendrán después, para quienes no tienen la posibilidad de elegir cuando son empujados a la misma situación. En la habitación silenciosa, dejé la pluma sobre la mesa. Nadie aplaudió, nadie consoló, solo estaba la presencia de una decisión, firme, clara, imposible de retirar. Me mudé al cuarto de Luz, en una mañana ventosa. No fue una mudanza en el sentido habitual, no hubo cajas grandes ni el ruido de muebles arrastrándose por el suelo. Solo llevé conmigo un par de mudas de ropa, una olla vieja con la orilla astillada y el cuaderno de tapa café que me había acompañado durante todos mis años en el comedor comunitario. Luz me recibió con una sonrisa muy leve, como si todo esto hubiera estado decidido desde hace tiempo, esperando únicamente a que ambas llegáramos al mismo punto al mismo tiempo. El cuarto no era grande, pero entraba suficiente luz. En la pared seguía colgada la imagen de la Virgen de Guadalupe, y a sus pies había una maceta pequeña que Luz cuidaba cada mañana. Coloqué la olla sobre la estufa y escuché el leve sonido del metal al tocar la superficie. Ese ruido me dio una paz inesperada,
como cuando algo familiar regresa por fin al lugar que le corresponde después de mucho tiempo perdido. Los primeros días vivimos despacio. Luz salía a trabajar durante el día. Yo me quedaba en casa ordenando y cocinando. No repartimos tareas ni fue necesario hablarlo. A veces me encontraba de pie frente a la estufa durante largo rato, solo observando el agua hervir suavemente. El aroma de la cebolla dorándose se extendía, y con él se abrían capas de recuerdos. Me di cuenta de que mis manos aún sabían hacer esto. Recordaban cómo sazonar lo justo, para que incluso un desconocido pudiera sentirse reconfortado. La idea de reabrir un comedor comunitario surgió de forma natural, sin grandes decisiones. Una tarde, Luz regresó más tarde de lo habitual, dejó su bolsa sobre la mesa y dijo, como quien comenta el clima: «Abuela, hay mucha gente allá afuera que necesita comer caliente». La miré. Observé cómo pronunciaba la palabra abuela, con lentitud, como si temiera romper algo frágil. Asentí. No hicieron falta más palabras. Esa noche abrí el cuaderno de tapa café y volví a las páginas antiguas. Letras inclinadas, listas de platillos, número de personas, notas pequeñas sobre gustos y alergias. Todo seguía ahí. Pasé la mano sobre el papel y sentí como mi pulso se estabilizaba. Elegimos una esquina pequeña cerca del mercado viejo. No era el sitio más concurrido, pero sí uno con gente de paso constante. Las mesas y sillas las conseguimos del barrio y las pintamos de colores claros. Luz colgó un letrero escrito a mano: comedor comunitario, comida sencilla, corazón grande. Me quedé mirando ese cartel, con un nudo en la garganta, pero sin llorar. Ya había llorado suficiente por cosas que no lo merecían. La noche de apertura llegó sin ruido, sin mantas ni música. Solo la luz amarilla y el aroma de la comida saliendo de la cocina pequeña. El primero en llegar fue un anciano que vendía boletos de lotería, luego una mujer joven, con un niño en brazos, después algunas personas del turno nocturno. Nadie preguntó quién era yo, solo preguntaron qué había de comer ese día. Yo respondía mientras servía cucharón tras cucharón de sopa, porciones de pan una a una. Cuando todos estuvieron sentados, coloqué un pastel sencillo en la mesa del centro. El mismo pastel que había visto aquella vez en el salón comunal, ahora rehecho, sin adornos, sin velas. Lo puse ahí no para esperar a nadie, ni para marcar un cumpleaños o un evento. Solo para recordarme que hay cosas que alguna vez fueron usadas de forma equivocada, pero que aún pueden regresar a su verdadero sentido. Luz se colocó a mi lado y susurró: «¿Así está bien?» «Sí», respondí. «Así es suficiente». Corté el pastel en trozos pequeños y los repartí, uno para cada persona. Nadie sabía que ese pastel había sido símbolo de un abandono, y no era necesario que lo supieran. Hay historias que no necesitan ser contadas para tener valor. Basta con colocarlas en el lugar correcto. Cuando la noche avanzó y la gente comenzó a irse, me senté en una silla de madera, con la espalda apoyada en la pared. Luz me trajo un vaso de agua tibia. Bebí despacio, escuchando el sonido de la cuchara al tocar el vidrio. Afuera, la ciudad seguía en movimiento. Autos pasando, risas lejanas. Ya no sentía que estuviera fuera de la vida. Pensé en mi hijo, no con enojo, sino como se piensa en un camino que tomó otra dirección. Hay relaciones que no pueden volver a su forma anterior, pero eso no significa que deban destruir el resto de la vida. Yo no vivía para demostrar quién tenía razón, vivía para continuar. Luz limpiaba las mesas, yo la ayudaba a acomodar las sillas, movimientos simples, acompasados. En ese instante, entendí que la familia, a veces, no es el lugar donde uno nace, sino donde se le permite quedarse sin tener que dar explicaciones. Miré alrededor del cuarto pequeño, la luz reflejada en las mesas gastadas, en los platos de cerámica que no combinaban entre sí. Todo era ordinario, y precisamente esa normalidad me hizo sentir que había regresado a casa. Dije en voz baja, casi para mí misma. Aunque Luz alcanzó a escuchar, hay hijos que abandonan a sus madres, pero hay vidas que regresan para saldar una deuda de amor.